Muy buenos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día martes 25 de mayo del año 2021. El tema del día de hoy en Pediatría al Día va a ser bioética en la pandemia. Y este tema va a ser impartido por el doctor y académico Manuel Fernández Torrano. El doctor Fernández Torrano hizo medicina en la Universidad Autónoma de México, hizo pediatría en el Hospital Infantil de México, fue responsable de la especialidad de pediatría en el Hospital Nieto Padrón, fundador del posgrado en enfermería en la Universidad Autónoma de Tabasco, ex jefe de prematuros en el Hospital Infantil de Tabasco, ex director del Hospital Nieto Padrón en Villahermosa, ex director del Instituto de Seguridad Social de Tabasco, es académico titular en la Academia Mexicana de Pediatría, certificado por la American Pediatrics Academy, medalla Rodolfo Nieto Padrón en el Hospital del Niño, medalla del Mérito Médico por el Gobierno del Estado de Tabasco, coordinador de bioética y comisionado de la Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico. Es un gusto tener aquí, por parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, al doctor Manuel Fernández Torrano. Adelante, Manuel. Sí, buenos días. Me da mucho gusto participar con la Academia y con Médicos Unidos, que están haciendo un esfuerzo que hay que reconocer, porque todo lo que se haga en medicina es válido y es necesario. No hemos llegado al otro lado del río, sino que estamos todavía de este lado. Pero bueno, bioética en la pandemia por la COVID-19. Yo quisiera iniciar presentándoles a ustedes, que seguramente muchos ya lo conocen o todos, al doctor Li Wenliang, oftalmólogo, y para mí un médico bioético por los cuatro costados, sin duda. El doctor, y lo estábamos platicando fuera de cámara, es uno de los subespecialistas en oftalmología que fue contagiado por un paciente que tenía glaucoma del ángulo interior, pero que el doctor, que fue seguramente estudioso de las enfermedades infecciosas, o que es un médico, se dio cuenta de que este paciente no solamente estaba con problemas respiratorios, sino que considera que la evolución del padecimiento era similar a una epidemia global que 17 años antes había existido en el mundo. Una epidemia por SARS, que fue brava, no tan importante como SARS-CoV-2, pero sí, era un SARS también. De tal manera de que al inicio lo nombran 2019, nuevo COVID. Las autoridades lo obligan a retractarse y hacen firmar un documento donde dicen que él no estaba seguro de lo que decía. Y esto fue un escándalo en el mundo y desgraciadamente para la China, porque evidentemente que sí era el SARS-CoV-2 lo que estaba generando ese problema. Él lo comentó con sus compañeros de trabajo y finalmente fallece el 17 de febrero de 2020. La COVID-19 surge de un murciélago rural que se propagó por un animal de granja de vida silvestre a través de un mercado húmedo a la ciudad de Guam. Los mercados húmedos, que quizás algunos compañeros no conozcan o no tengan claridad, aquí en Tabasco o inclusive en Veracruz, en Tamaulipas, es donde llegan los pescadores con sus productos de la pesca de la madrugada y están tal cual como los pescan y no tienen refrigeración, o ahora ya tendrán refrigeración, pero en algunas épocas aquí en Tabasco
uno podía ir a la orilla del río y era un poco de un mercado húmedo también. En el proceso de investigación se identificó a un animal que podría ser un intermediario en la transmisión del SARS-CoV-2 a humanos, identificado como un pangolín que ahora les demuestro yo a un lado. Al final del asunto, el Comité Internacional de Taxonomía llamó a este virus, lo llamó SARS-CoV-2. La ética ni se enseña como una asignatura convencional, ni tampoco se limita a la escuela, sino que se transmite por múltiples canales y sobre todo a través del ejemplo, a través de situaciones que generan conflicto y reclaman una situación moral. Esto es verdaderamente interesante, porque esto tiene que ver no solamente con la pandemia, tiene que ver con la vida diaria de nosotros los médicos. La ética debe estar en el carácter, en el hábito del médico, en el hábito de todo el mundo, inclusive carácter, hábito, disciplina, costumbre. Esto tiene que ser una forma de vida, integrarla como forma de vida. Y les voy a presentar aquí un estudio que se hizo en Francia, que dice: la familia fuertemente sacudido por el choque del futuro nos muestra dentro de este mundo incierto y cambiante. Es decir, la familia es el núcleo social que puede determinar las cosas del mundo entero. La familia no puede ignorar al ambiente que nos rodea, pero al mismo tiempo no puede dejar que la influencia del entorno ante su labor educativa. Y esto es muy interesante, porque la familia puede ser o es la generadora del cambio para situaciones que se dan en la sociedad. Les presento aquí un libro que es posible que no conozcan, que dice Formación Cívica y Ética del primer grado de primaria en este país. Yo quiero llamar la atención en este sentido, porque seguramente nosotros tendremos nietos o jóvenes médicos que estén haciendo el favor de oír y de ver esta presentación, que se acerquen a los libros de primer grado primer grado de la escuela, porque dice formación cívica y ética. Y estos conceptos deben de ser necesariamente tomados por el núcleo familiar para integrarlos. Porque no hará que el trabajo sea más sencillo, porque se conciliará entre lo que es el núcleo familiar y lo que la escuela está diciendo. Yo creo que es importante que leamos este libro, que es muy sencillo, pero que es muy trascendente. La gente dice, bueno, ¿desde cuándo se volvió ético el doctor Fernández Toral? ¿Desde cuándo empezó a estudiar esto? En la vocación para ser médico, ¿en dónde empezó la ética a aparecer? Bueno, ahora entendemos que la ética se está dando desde el primer año de primaria. La ciencia no nos puede decir qué hacer. La ciencia tiene que estar en el centro de la toma de las decisiones. Sí, ciencia entendiéndome como el trabajo médico que se hace con los pacientes. Pero no te puede decir por sí sola qué decisión tomar. Es decir, esto se debe hallar sobre la base de la ética. Es necesario que uno tome en cuenta no solamente a los pacientes, que uno tome en cuenta no necesariamente a los familiares de los pacientes, sino que uno integre en la discusión a los compañeros de trabajo, del grupo, de la especialidad que se trate, para poder hallar una solución en base de la ética. Pues todos conocemos que los principios de la ética: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Es decir, a mí me gustaría agregar otro, y yo se los dejo aquí de tarea para que lo piensen. Cuando uno comenta, mira, mejor llévalo con el doctor Lara, o mejor llévalo con el doctor Ulises, porque ese sí sabe de este problema. Yo he visto varios pacientes que ellos los trabajan de estas formas. Y no se trata de perder una consulta,
No se trata de que digan el doctor no sabe. Se trata de ser honesto con tu paciente y honesto con uno mismo, es decir, ético. Ese es el punto. Según propone la teoría moral, todas las personas tienen el deber de ayudar por mero humanidad. Es decir, alguien se está ahogando en el mar y uno debería de mandarle un salvavidas. Alguien está ahogándose en un restaurante y habrá que hacerle la maniobra de Heimlich, ayudar a una persona que está perdida en el bosque o lanzándose como el Borras para salvar a alguien que se está ahogando y el que va a salvar no sabe nadar. Esta es la condición más ética que yo encuentro de una persona que está viendo que un niño o un adulto o cualquier gente se está ahogando y todo el mundo dice, no sabe nadar y se tira a salvarlo, no recordando que él tampoco sabía nadar. Esta diapositiva me da mucha tristeza presentar y es inclusive grotesca. La ética versus la condición humana. Y es literal lo que voy a leer. Me siento solo en el hospital. El 30% del personal se fue de permiso sindical debido a comorbilidades. 5% licencias y no se resuelven. Vacaciones no programadas. Y los que están infectados por el SARS-CoV-2. Finalmente, un 50%. Estas son las palabras de un médico que está atendiendo a los pacientes en el primer mes de pandemia. Quiero comentarles que aquí en nuestro estado, no más de tres, pero por lo menos dos, perdieron la vida dando consulta en sus consultorios privados, porque fueron contagiados por el SARS-CoV-2. La experiencia de los médicos en las instituciones de tercer nivel de atención, aún teniendo la estructura de residentes del tercero, segundo y primero, es fundamental. La experiencia es, y no solamente la experiencia, el respeto por ser el jefe del servicio tiene mucho que ver para mover toda la estructura de su servicio. No es bueno que la gente salte del barco cuando la situación verdaderamente era de mucho problema. Y esto ni siquiera se pensaba en esta época lo que sería en 6 meses después. Los efectos deleterios sociales por el COVID-19. Yo creo, por lo menos en Tabasco, la anarquía en los últimos 24 años del sector de salud federal y estatal. Esto es real. Esto uno podría entrar a internet y buscar en los periódicos las reseñas en donde no había medicamentos, no había comida para el hospital del niño, para los niños, para los residentes, en los diferentes hospitales. Verdaderamente era grave. Yo creo que tendría que tomarse en cuenta no por un reclamo de ningún tipo que no sea médico, sino para que de verdad la gente entienda que las instituciones del sector salud no pueden funcionar de una manera mágica. No, hay que entender que tienen que tener insumos y que esos insumos deben ser entregados en tiempo y en forma. La infodemia. La cantidad de dinero que se ha gastado de todos tipos de aristas para criticar o para ensalzar la manera del manejo de la pandemia es verdaderamente espantosa. Son cifras tremendas. Y yo, esta foto que les tengo aquí, es algo que a mí me mueve mucho y que dice, antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdad, si no daña a nadie, si es útil y, en fin, si vale la pena perturbar el silencio con lo que quieres decir. Esto debería decirlo la gente que todos los días está bombardeando a favor o en contra del manejo de la pandemia.
los viejos y seguramente la gente estudiosa conocerá aquí a Gregorio Marañón, que es, el siglo pasado fue un agente de primer año, de primer nivel, y que generaba todo su trabajo, fue extraordinario en España, y lo mismo Jérôme Lejeune, y ellos coinciden. No existen enfermedades, sino enfermos. El enemigo a batir es la enfermedad, no el enfermo. La creación de una comisión de ética de expertos científicos, inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, médicos, bioéticos, hemos aprendido, por si alguien no lo sabía, que hay de todo en el país. De todos ellos hay muchos. Y que lo único que se necesitaba era integrarlos en un grupo de trabajo. Yo no sé si pagándoles, yo no sé si por un diploma. Lo que yo sé es que sí los tenemos y que sí los necesitamos. Necesitamos a todos para poder salir. Todos los enfermos. La elección no resulta ser entre un mal y un bien, sino entre dos males. Hubo por lo menos unos 2 meses o un mes y medio, no sé, en donde la polémica era el tirage famoso. Si a quién entra, a quién no entra. Si es una gente ya de edad avanzada, o es un joven que tiene que vivir, o es un señor que ya vivió, pero, en fin. Yo aquí les presento yo a Dominique Jean de Riel, que es un médico de las tropas francesas. Y es el primero, se comenta que es el primero en que en el campo de batalla determina quién se debe de salvar y quién no se debe salvar. Por supuesto, el rasero había que salvar a los generales, a los duques, a los marqueses, a la gente que estaba cercana a Napoleón. No había inclusive el rasero de decir probabilidades de supervivencia, recursos personales y materiales, pleno respeto a la dignidad de las personas. Ya más acá, uno debe acordarse de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Cuando los vietnamitas se dieron cuenta que la situación moral de los americanos en función a sus heridos era de muy alto valor. Entonces cambiaron una estrategia de no matar americanos, sino herir americanos. Con bambú hacían una serie de trampas que hacían que los soldados no se murieran, o gritaran, ayuda, sálvenme, y había gente había personal del ejército americano, que no porque sea americano sea en contra de ellos, sino que esa es su guerra, determinaba, pintaba con rojo, verde y blanco. Quien rojo ya no tenía, se quedaba ahí. El verde si había lugar en el blanco, lo pasaban a blanco, pero el tirage siempre ha sido una situación verdaderamente, a mi forma de ver, no ética. La elección de determinar límites al acceso a un determinado recurso, es decir, si tú tienes una pandemia y tú requieres recursos para poder usar cubrebocas, equipo, en fin, tiene que ser basada en fundamentos éticos y ser consistente, evitando caer en la necesidad de tomar elecciones basadas en intuición clínica o de amistades para ayudar. Los ejes del análisis de la pandemia: planeación frente a incertidumbre, respeto por las personas de protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad, estándares de cuidado ante contingencias y crisis epidemiológicas. Y epidemiológicas, yo quiero decir que la epidemiología en este país es buena, pero los médicos que no somos epidemiólogos necesitamos conocer más de esto para poder entender el manejo de la epidemia. La innovación e investigación en salud para la producción oportuna de insumos requeridos, la solidaridad y concertación de acciones con la sociedad civil. Esto es algo que de alguna manera se ha
ensalzado y se ha desvirtuado, pero que yo creo que finalmente es útil. Bueno, todavía ayer escuchaba yo al presidente hablar sobre cuarentena, aislamiento y distanciamiento social. Y esto, ¿qué quiero decirles? Que no va a cambiar. Las condiciones de la pandemia, desde el punto de vista epidemiológico, son importantes. Y más adelante voy a insistir en esto, en esto que es fundamental para el manejo de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, de manera muy vertical, dice que los países deben de conseguir una atención sanitaria óptima. Y a veces uno diría, ¿con qué dinero? ¿De dónde saco dinero para tener una? Cuando nosotros sabemos que la situación sanitaria de los Estados Unidos no es precisamente la que más cobertura tiene, y que sí hay posibilidades siempre y cuando tengas tus aseguranzas adecuadamente cubiertas. Calidad absoluta es aquella que establece el grado en que ha conseguido restaurar la salud de un paciente. Calidad individualizada, que tiene que ver con el costo, beneficio y los riesgos. Y la calidad social, que es muy interesante. Valora el beneficio a la utilidad neta para toda una población, el modo de distribución del beneficio a toda una comunidad y procura producir el menor costo social. Y aquí está esto ensamblada con el núcleo familiar. En la medida que el núcleo familiar se vuelva duro y entienda cuál es la calidad social del manejo que se está dando a la pandemia, pues seremos congruentes y podremos salir adelante. Esto es algo interesante. Los adolescentes en riesgo de estrés, el miedo y la incertidumbre que genera la pandemia. Pero no nada más ellos, los niños y adolescentes pueden ser más devastadora emocionalmente, más aún que la COVID-19. Si su niño se siente deprimido, desesperanzado, ansioso o enojado, son señales de que podría beneficiarse de apoyo adicional durante los tiempos difíciles. Cuando uno le dice a una paciente, es prudente que consigas a una psicóloga, a un psicólogo, para que te dé asesoría de cómo trabajar con tus hijos en tiempos de pandemia, y a veces no en tiempo de pandemia. Y uno dice, oiga, pero es que mi hijo no está loco. No, no, tu hijo no está loco, pero sí necesitas ayuda para poder manejar la pandemia. La otredad es un término muy interesante. Está presente en el ámbito médico-sanitario y tiene un doble uso. Por una parte, se trata de un mecanismo de defensa que nos permite vivir sin sucumbir a la hipocondria, porque no es práctico pensar que padeceremos las mismas enfermedades del resto del mundo. Este mecanismo también tiene un lado negativo, ya que la enfermedad o amenaza se ve como algo que ocurre fuera de nuestro ámbito, especialmente en el más íntimo, los espacios familiares. Vuelvo otra vez con el núcleo familiar. Doctor, ¿cuáles son los síntomas y signos que debe tener un paciente para tener la COVID-19? Y entonces pues son 13 que están ahí, que todos ustedes conocen, pero por otro lado está el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es verdaderamente grave, tanto o más que la misma COVID-19 y que se ha aparecido en los últimos meses en el contexto mundial. De tal manera de que uno tiene que ser juicioso en decir qué puede ser o qué no puede ser para poder darle un buen consejo a nuestros pacientes. Yo me permití tomar 5 opiniones de personas que yo estimo y mamá en pandemia. Reflexionando sobre el tema, las personas pensarán que las madres exageran
al quejarse una y otra vez sobre el encierro. Claro, el día de hoy, a un año de haber empezado esta travesía, puedo decir que llevo las cosas ya con un ritmo decoroso. El proceso no fue nada sencillo. Para mí, una muy tristemente y poco valorada ama de casa, entrecomillada, cuya única responsabilidad es criar el futuro de este país. Es decir, los hijos, que en mi caso, una pequeña de 6 años y uno de 3, así como también las labores restantes de la vida familiar. El proceso fue sencillamente crítico. Este es un escrito devastador. Y esta persona tenía o tiene 2 computadoras, cuarto para que los niños trabajen adecuadamente, tiene 2 centros de servicio. Es decir, es una mujer que está por arriba de la media alta social en este país. Pero ella le queda claro que estos 2 niños es el futuro de este país y que ella quisiera que fuera la mejor. Mamá que trabaja en pandemia. El primer término de la mamá que trabaja en pandemia fue como si fueran días libres, pero posteriormente, cuando empieza a hacer homework, se da cuenta que el manejo con su familia no es tan fácil y aunque hay libertad para poder hacerle un hot dog o servir un refresco, siempre existe la condición de tener al hijo en su casa. Este es un caso verdaderamente grande. Este es un joven abogado que se va a su casa con su esposa y su hija en un departamento pequeño. Ambos son profesionistas, ambos usan el internet, ambos tienen que resolver cosas, pero de pronto entraron en conflicto de quién hacía la comida, quién hacía la limpieza, quién tiraba la basura, quién hacía qué. Además, el señor estaba terminando una maestría, en este momento ya hizo la maestría, pero esto le cuesta que la esposa le demande un porcentaje del salario y ahora están pensando en iniciar un divorcio, en este caso de tipo incausado. Este otro que trabajaba con 40 agentes, de pronto es llevado a un solo cuarto y él con más tranquilidad dice, yo pude, no es por presumir, pero yo pude invertirle, comprar una silla más cómoda de la oficina, contratar un internet más veloz, contar con una habitación propia solo para usarse como oficina, aislado del ruido, pudiéndome concentrar en lo mío. Es algo que compañeros casados con hijos o familias extendidas solo pueden soñar. La conciencia de Laredo, Texas, de Laredo, México. En un principio tuvimos la sensación de que estábamos otra vez en medio de una guerra entre carteles del crimen organizado, ya que al salir de casa estábamos expuestos a contagiados y como consecuencia tener una muerte segura, una muerte dolorosa, precedida de una agonía indeseable. De pronto entendí que tenía que ser mejor esposo, padre, abuelo y ser más tolerante con el mundo. Este es de Chihuahua. Recuerdo cuando tenía 3 años y me encontraba con mis hermanos de 5 y 7, enfermos de sarampión, un virus RNA. Luego fue la viruela, virus DNA. Nos juntaron hermanos y primos para hacer una suerte de inmunidad de rebaño. Por cierto, esta es la única enfermedad infecciosa erradicada totalmente de la faz de la Tierra. Después fue la influenza asiática. Luego la influenza H1N1 y H3N2, virus RNA. Y ahora otro virus RNA, la SARS-CoV-2. ¿Qué me deja esta pandemia? Una lección más de vida, ira, frustración, tristeza, depresión, reclusión, adaptación, terminar lo que hayamos postergado, externar confianza, respeto, replantear la vida. Esto, pues, el cubrebocas, las terapias intensivas, la vacuna, lavado de manos,
Yo le pido disculpas por esta diapositiva en inglés, pero me da pie para comentarles del maestro Cravioto, uno de los hombres más brillantes que han nacido en este país, que estando en una conferencia en La Habana, Cuba, en la época más álgida entre los americanos y los cubanos, él presentó una diapositiva en inglés y les pidió disculpas y les platicó lo siguiente. En una casa había un gato, un ratón que se comía el queso de los que ahí vivían. Hasta que el señor consiguió un gato, lo llevó a su casa y en el momento que empezó a maullar, el ratón dijo, estoy perdido, no voy a volver a comer. Pasaron 2 o 3 días y de pronto oyó ladrar. El ratón, que era inteligente, dijo, bueno, si hay un gato y un perro, el que se va a ir es el gato. Y entonces yo podré salir porque hasta donde yo sé, los perros no comen ratones. Sale el ratón, lo pesca el gato, le dice, compañero, el que en este mundo no habla 2 idiomas está muerto. Estas son las vacunas que están poniendo verdaderamente por millones. Todos ustedes las conocen, lo puse nada más para apuntar. Y aquí está lo que debe ser el seguimiento. Las recomendaciones prioritarias. Mantener políticas que reduzcan la transmisión. De ahí el comentario que antes hice, de que las personas estén en su casa, que estén en ambientes de no mucha contaminación. Priorizar el rastreo de contactos y la investigación de casos para recopilación de datos. Y aquí 2 puntos que todos los estados del país deberíamos invertir, porque sí hay gente que sepa. Desarrollar una estrategia de vigilancia genómica. Porque de pronto nosotros vemos la televisión o los menos, el periódico, y que si en Brasil hay una nueva cepa, que si ¿cómo se llama? En Sudáfrica hay otra, y entonces nosotros empezamos a crear castillos en el aire. Desarrollar una estrategia de vigilancia genómica. La mejor coordinación para la vigilancia y caracterización genómica. Es decir, necesitamos en México dar el salto de contar, de ver y de contar, a ver qué está pasando si hay una variante del SARS-CoV-2. Esta es una final que para mí lo dice todo. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Es decir, nuestra sociedad tiene que cambiar, no porque lo dice Juan ni porque lo dice Pedro, sino porque es necesario cambiar para el beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Fernández Torrano. Si nos hace favor de dejar de compartir su pantalla, gracias. Pues el doctor Carlos Benítez quiere la palabra. Adelante, Carlos. Buenos días, doctor. Excelente plática, felicitaciones. Un comentario y 3 preguntas muy breves. El comentario va en relación a que con su plática me hizo reflexionar y que México, en relación a México, porque aquí estamos, necesita un sistema de salud que tenga acceso, cobertura, continuidad, que sea resiliente ante cualquier tipo de amenaza, sea este tipo natural o sea desencadenada por el hombre. Y las preguntas son, de acuerdo y sustentado en la información que en este momento nos acaba de proporcionar, en México, los principios básicos de bioética se vieron limitados o ausentes. Esa es una pregunta. La otra, ¿fue correcto dividir hospitales COVID y no COVID? Y finalmente, ¿fue lo más adecuado enviar al personal sanitario o profesional de la salud a su casa cuando varios de ellos trabajaban en ocasiones
no en sistema de salud público, pero sí van a trabajar a un sistema de salud particular. Esas son mis 3 preguntas. Contesto aquí, ¿ya? Bueno, mire, doctor, voy a empezar por la tercera. Es decir, yo tengo 50 años trabajando en la medicina, desde abajo hasta lo más alto de la estructura hospitalaria. Y yo le puedo decir que, que yo respeto mucho el que una persona, más bien, no respeto mucho a una persona que hace como que trabaja, pero que cobra todas las quincenas. Sea quien sea. No creo que los médicos seamos una gente que deba de salirse de su área, porque yo conozco que aún sin pandemia hay algunos compañeros que que verdaderamente buscan la más ínfima posibilidad de salir. Mientras he sido director de hospitales, yo nunca le he negado el permiso a nadie para ir, para regresar, un día, 2 días, una semana, porque yo soy médico, porque yo no quiero que me traten así. Pero una cosa es ser médico, que no quieres que te traten así, y otra cosa es que le busques la vuelta al trabajo. Si no te gusta el trabajo, pues hombre, busca otra opción. La consulta externa, privada, siempre es buena. Pero mientras estás en los hospitales tienes que responder como tal. Yo creo que los médicos que se fueron a su casa lo hicieron inadecuadamente porque no dejaron de trabajar. Esto es algo así de fácil. Y no solamente no dejaron de trabajar, se murieron algunos porque no tomaron las decisiones correctas, porque no hacen su práctica médica como debe de ser, porque se exponen, porque toman tratamientos de tipo mágicos que ustedes saben que se multiplicaron en las redes. Vamos, por ejemplo, vacunarse contra la tuberculosis. Cuando había gente que estaba cubierta totalmente, y puedo hablar de muchas opciones, pero eso es mi opinión. Ahora, siempre existe la posibilidad de estar en pro o en contra de una decisión. Yo creo que en el tiempo, doctor, nos ha enseñado que la consideración de hacer hospitales COVID y no COVID fue buena. A mí me parece. ¿Por qué fue buena? Porque yo le quiero decir que cuando yo hice el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón, encontré varias cosas que son interesantes de decir. Primero, gente capacitada de los Institutos Nacionales de Salud en Pediatría que aprendieron a manejar equipos de ventilación de tipo americano. En el hospital donde estábamos empezando, todas las tuercas y todas las salidas de oxígeno era de Clarre, que era francesa. Y tuvimos que inventar un copel para poder adecuar el asunto. Quiero decirles, doctor, que no existe en las universidades una materia en donde te expliquen y te digan cuáles son los equipos de presión positiva, cuáles son, para qué de alta frecuencia, de media frecuencia. Yo quiero hacer un comentario respecto a estas cosas. Cuando nosotros estábamos ahí, aprendimos que los baby birds eran chillones, porque son ventiladores de presión positiva. Esto quiere decir que necesitamos presión positiva de oxígeno. Y en el manifold del hospital, a la hora que los tanques de oxígeno iban a la mitad, seguían teniendo oxígeno, pero no generaban presión. Por lo tanto, era hacerse tontos. Y por otro lado, en un hospital de 200 camas, donde dejaban el oxígeno, no lo cerraban adecuadamente, eso generaba una pérdida de la presión. ¿Con qué lo llevo esto?
tenemos que la base profesional y fuerte del hospital se va el 50%. Que se tuvo que tomar la decisión de sacar médicos de tercer año, de segundo año de los institutos nacionales de salud para hacer equipos replicables de 5 personas por cada área. Yo quiero decirle que en un hospital de aquí de Villahermosa hay un joven que terminó la carrera y había que cubrir una plaza de neonatólogo, y esto ya hace 10 años. Y yo le aseguro que este muchacho es neonatólogo por los 4 sentidos, aunque no tenga ningún papel. Pero se hizo neonatólogo de una manera autodidacta y resolviendo un problema del director de ese hospital, que tiene responsabilidad ética, porque le puedo asegurar que por lo menos 3 años hizo barbaridades. Los 7 años no, después. Entonces, en las actuales universidades, los equipos para ayudar a dar las clases, que son los simuladores, todos son computadoras, son equipos de cómputo. Y para poder enseñar cardiología, o para poder enseñar un shock hipovolémico, o para poder enseñar un problema bronconeumónico, el software de esa computadora te genera los signos y síntomas que esta patología en especial tiene. Y los jóvenes de los últimos 10 años saben perfectamente manejar este tipo de equipo y responden a las necesidades que se generan ahí. Yo creo, doctor, que con todo respeto, que al término de esta, a donde vamos, fue mejor que si hubiéramos dejado a libre demanda todos los hospitales del país, sin que hubiera una normatividad de COVID-19, porque además se hubiera requerido de casi el doble de los insumos, casi el doble de los medicamentos, con un control que usted lo sabe, que es de lo que estábamos curando. Estábamos curando pacientes con falla orgánica múltiple, en donde a veces era un problema hematológico, pero a veces un problema de tipo respiratorio, o un problema de X o Z, ese sistema del cuerpo. No era tan fácil. Fue necesario integrar a los equipos de trabajo. Y yo quiero decirle, yo no trabajo para el gobierno del gobierno federal, y soy autónomo en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, de tal manera que mi opinión es la propia. Yo creo que los resultados ahorita son, yo diría que buenos, si no excelentes, buenos. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández Torrano, por su contestación. El doctor Francisco Matías Soria dice, qué buen tema. En mi punto de vista, cada vez egresan no solo buenísimos especialistas, sino también subespecialistas. Y gran parte no lo tiene, no tiene lo que pudiéramos decir tacto médico. Quizás por el hospital en gran parte de donde egresan o la especialidad que ahora tienen. Mas creo que de una u otra forma, el no conocer el origen e historia de muchas cosas, entre esas la evolución de la medicina e importancia de todo, hace eso pérdida de sensibilidad y ética. Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con el doctor. Y aquí hay un comentario que me estaba picando la lengua de hacer. Hay una cantidad de médicos subespecialistas. Por ejemplo, los que trabajan en el manguito rotador del hombro, que deben de tener un paciente cada 8 meses, pero con lo que cobran haciendo cirugía, que está bien cobrado, por cierto, viven muy bien, porque no son muchos los que le manejan el manguito rotador. Pero si a ese doctor le llega un paciente con manifestaciones de una colicistitis, es posible que no sepa qué hacer o que no quiera saber qué hacer. Se esconde en su subespecialidad. De ahí, y el se esconde no es pero ya, que yo la digo. De ahí el valor del doctor Lee.
que es un especialista en glaucoma y que es, pero también que es un buen médico, que no solamente dijo, se trata de un virus SARS como el de hace 17 años, sino que le dio aviso a la autoridad sanitaria. Y yo pregunto a todos los compañeros, ¿cuántas veces hemos nosotros, yo mismo, hablado a la Secretaría de Salud y decimos, tengo yo algo que parece una rubiola? Y le voy a decir que no. No informamos a la Secretaría de Salud de Epidemiología. Y entonces a mí me da mucho, a veces risa cuando estoy en una conferencia y alguien habla del subregistro. Por supuesto que hay un subregistro, pero el subregistro obedece a la falta de responsabilidad de nosotros mismos y en ese barco me subo yo. Muy bien, muchas gracias. Hay preguntas del doctor José Luis Acevedo, creo que se contestaron en parte, hablando del miedo que es inherente al ser humano. El médico que se fue por tener comorbilidades y no atendió a pacientes, ¿es falta de ética? Lo comento en los casos en los que no fueron a otro hospital ni a la consulta externa, que realmente se fueron por miedo. Yo creo que eso es válido. Yo estoy perfectamente claro que una gente que tiene comorbilidades, que está tratándose adecuadamente, que hace su trabajo como Dios manda, bueno, tiene todas las posibilidades de irse. Pero hay muchas opciones actualmente, mi estimado Eduardo, hay muchas opciones. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad nosotros de integrarnos al grupo de trabajo vía el Internet? ¿Por qué no hacer una sesión de Internet con su grupo de responsabilidad? ¿Por qué no hacer seguimiento de una discusión de casos interesantes, los que no van bien y sí van bien? Es decir, yo creo que falta imaginación, pero sí estoy de acuerdo. El que se va porque no va a hacer uso inadecuado de su tiempo, yo estoy de acuerdo. Pero existen opciones. Muchas gracias. La doctora Araceli Silva lo felicita por el tema. También la doctora Mónica lo felicita. El doctor José Luis Acevedo dice, no es lo mismo en el inicio de la pandemia que no se sabía nada al momento en que se tenía algo sobre conocimientos, sobre todo preventivos. El que en un principio se negó ver estos pacientes no puede ser criticado al que lo hacen mucho menos después, como comentó. Actualmente las cifras de defunciones, internamientos, complicaciones han disminuido. La falta de ética al no ver pacientes COVID es diferente. ¿Hay diferentes grados de ética? No, yo creo que el que tiene ética en su forma de vida y de comportamiento es ético. Yo le voy a contestar al doctor. Había aquí un ortopedista que enfrente de su consultorio una señora atropelló a un motociclista y se bajó la señora, vio que estaba el ortopedista ahí, metió al muchacho, el doctor lo revisó, le tomó una radiografía y le dijo al muchacho, no tienes nada. Y el muchacho le dijo, oiga, pero podemos ganar dinero los dos aquí. Póngame usted un yeso y cóbrenle a la señora y vamos mitad y mitad. Y entonces el otro dijo, bueno, pues hay que pagar la luz, esto, vale, va. Y le puso el yeso, la señora pagó, no sé, 2,000 pesos. Y ya cuando se fue la señora de la motocicleta, le dijo al doctor, ¿sabe qué? Deme los 2,000 pesos y otros 2,000 que usted me va a dar, porque si no lo voy a acusar de que usted me puso un yeso sin necesidad. Entonces, ¿se es ético o no se es ético? Esa es mi contestación. Y que corre con el riesgo. Por supuesto. La doctora Eliester Martínez dice, ¿qué opina de los médicos privados que no hayan sido incluidos desde el inicio de la estrategia de vacunación? La información que yo tengo es la siguiente.
La información que yo tengo es que cuando hubo una motivación de los médicos privados para ser vacunados, la Secretaría de Salud a nivel federal solicitó a las instituciones de medicina privada que generaran una lista con una serie de datos que desconozco. Se hizo así, pero como en todas partes y en el mismo gobierno, un general se fue a vacunar con sus hijos, su esposa, sus tíos, y lo quitaron. Bueno, pues aquí mandaron la lista, y la lista no era de los doctores, era de una secretaria que yo creo que sí debe vacunarse la secretaria, pero no en esa lista. Y entonces las listas que mandaron no correspondían a la verdad, y ahí hubo un encuentro de opiniones, y esto se está mejorando ese trámite para poder vacunar a todos los médicos privados que tienen todo el derecho de ser vacunados. Muy bien, muchas gracias. El doctor Carlos Benítez lo felicita por su plática. Igualmente el doctor Jorge Chuk lo felicita por esta plática. Dice el doctor José Luis Acevedo, con el tiempo la ética va desapareciendo y terminará en la historia. Yo no creo que eso suceda. Es una opinión que respeto, pero no lo creo. No es lo mismo, no es lo mismo dormir tranquilos todas las noches que no dormir porque hiciste algunas picardías. Y no se trata de decir si mi vida personal puede ser ejemplo o no ejemplo, pero a mí siempre me ha dado mucho dolor de cabeza y el hecho de poder ir a la cárcel como ejemplo para mis 4 hijos y ahora para mis 4 nietos. De tal manera de que en lo personal prefiero ser una persona ética, un médico ético, y no tener algunas cosas. Por ejemplo, no conozco Europa, pero conozco Argentina, conozco Perú, conozco Estados Unidos, pero nunca he estado en la Riviera Francesa. Pero si para eso requiero dejar de ser ético, no tengo nada que hacer allá. Muy bien, muchas gracias. El doctor Jorge Chuk pide la palabra. Adelante, Jorge. Bien, muy buenos días a todos. Felicidades, doctor. Creo que ha sido una excelente plática y nos ha hecho recordar muchos de los aspectos éticos en los que estamos inmersos, pues todos los médicos, ¿no? En relación a lo de la pregunta que se hacía sobre si la vacunación se hizo en forma por los diferentes grupos, ahí yo voy a dar nada más mi opinión en relación a ese aspecto. Creo yo que el proceso como se hizo de primero vacunar a los mayores de 60 y luego los médicos pues batallando, ¿verdad? Mucho para que se les otorgara la vacuna a pesar del riesgo que se estaba corriendo al estar atendiendo pacientes, pues fue también una muy mala estrategia por las gentes que decidieron hacer ese tipo de proceso. Desde el punto de vista bioético, pues creo yo que se violó flagrantemente el principio de justicia. Debió haberse empezado a vacunar a todo mundo desde los 16 años en adelante y no por grupos de edades, ¿verdad? Así como, por ejemplo, se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, en donde quien iba, solicitaba la vacuna, se le aplicaba y listo, ¿no? Y aquí y todavía se sigue arrastrando todo el consenso de la gente que queda sin vacunar, porque ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí en Guadalajara y apenas se está vacunando a las personas que van de los 50 a los 59 años, ¿verdad? Entonces, de los 49 para atrás, no se ha vacunado prácticamente a nadie, excepto médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, pero porque son personal de salud. Digo, eso es una ayuda, pero el resto de la población, que es en su gran mayoría, ahí sí, de plano, no hubo quien asesorara, quiero yo pensar, a esas personas
que desde el punto de vista bioético se estaba violando uno de los 4 pilares fundamentales, 4 principios fundamentales de la bioética que usted mencionó atinadamente en una de las diapositivas, fue el principio de justicia. Entonces esto pues aquí que a nosotros pues nos va a pegar pues muy duro en un momento u otro. Sí, doctor Chuck, es muy buena pregunta. Mire, lo que yo sé, que de pronto puede estar o no a favor de lo que sucedió, es que primero no había vacunas, porque los laboratorios a nivel mundial estaban, o sea, vieron el negocio, porque es negocio, vieron la posibilidad al futuro y dijeron, necesitamos crecer. Y empezaron a crecer sobre la pandemia, es decir, hacer otros edificios, laboratorios para producir más vacunas. Ese es el primer punto. Segundo punto, a nivel internacional había un forcejeo muy importante a quién venderle, quién pagaba o quién no pagaba, porque en este momento, en este tipo de negociaciones, es los dólares por adelante. No te voy a pagar dentro de 20 años o de 5 años, no. Había que pagar, había que meterle dólares al asunto. De tal manera que primero no había producción, segundo no había compromisos claros, tercero había que juntar dinero del país, porque nosotros, por supuesto, no tenemos la capacidad económica de los americanos, ni tenemos la infraestructura de los americanos, ni tenemos la infraestructura motivacional de los vacunadores que salieron a la calle y fueron cientos de miles de personas vacunadas al día y la semana, y lograron un récord que por otro lado fue el mismo récord que tuvieron en contagios y en enfermedades y en muertes también. De tal manera de que la medicina americana a mí me parece, yo creo que sí, bueno, si me apura tantito, sí se violó el cuarto punto de justicia. La justificación, que las personas arriba de los 60 y tantos años eran más proclives a infectarse, y porque otra vez volviendo al núcleo familiar, es gente que reúne a personas, reúne a la familia, el viejo de la familia es el abuelo o la abuela, y era un factor de contagio muy, muy importante a nivel familiar. Pero dejando eso al lado, dejando esa consideración al lado, que tanto usted como yo aprovechamos porque ya somos de esa edad, yo tengo 75 años, pero tampoco hubo una equidad con respecto a todo el país, es decir, fueron unos estados, otros estados, que fueron vacunándose, y después los maestros, y después, ahora también en Guadalajara, hoy en la mañana, sé que estaban empezando a vacunar maestros, en Chihuahua. Yo, si usted me dice, doctor Chu, que sí, que yo conozca, y quiero decirle que mi familia me hace mucha carrilla, porque yo veo y oigo todos los días el reporte de la Secretaría de Salud. A lo mejor estoy mal, pero eso me da mucho valor para poder ponerme frente a ustedes y decirles lo que yo sé o lo que yo he oído que dice. Yo no estoy seguro si la mejor estrategia fue esa, pero sí estoy seguro que hay dos factores muy importantes: producción y dinero. Es decir, nosotros, ¿de dónde sacamos el dinero para pagar estas vacunas? Yo no me meto en ese cuento, pero de que se pagó y de que están vacunando y de que se está cumpliendo, no me queda la menor duda. Lo están haciendo de una manera inadecuada, también estoy de acuerdo con usted. Que se está analizando, no analizando, ya haciendo que nos manden en granel de varios países, porque tenemos la capacidad instalada para poder del granel pasarlos a los frasquitos y vacunar. Eso es algo que no lo tienen muchos países del mundo. Y eso es una ventaja de nosotros
que ahí estaba, eso no lo hicieron hace 2 años. Ese tipo de cosas ahí estaban, se aprovecharon, negociaron y se están produciendo. De tal suerte de que yo, doctor, sí estoy de acuerdo con usted, pero no tengo otra opción enfrente de mí para decir esto debió haber sido mejor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. El doctor Rubén Álvarez lo felicita y dice, ¿cómo podemos empoderar la bioética en las instituciones de salud? Porque cada vez tiende a darse menos importancia. De hecho, todos los hospitales deben de tener un comité de ética y yo creo que Rubén Álvarez lo está diciendo muy claramente. ¿Cuál va a ser el futuro de esto? Yo creo que todos los comités por ley, todos los hospitales por ley tienen que tener un comité de ética. Aquí viene la segunda parte, que funcione. Que cuando el presidente del comité de ética del hospital hable con cada uno de los miembros, vayan. No, es que yo tengo una cirugía, es que yo tengo 7 consultas, es que yo tengo y siempre existe una buena razón. Una buena razón que se acaba cuando vienen a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico. Cuando entonces se presentan de frente a los problemas que no ayudaron a resolver en sus ámbitos específicos de trabajo. Entonces, yo no estoy amenazando a nadie ni diciendo nada, siempre el que hace bien las cosas las hace bien y no hay problema. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Álvarez, es necesario empujar a la gente y cuando a la gente se le invita a ser parte de una estructura, hay que cumplirla. Y si no, pues te vas con la directora, que es una excelente amiga, y le dices, ¿sabe qué, doctora? Yo no puedo con esto porque no me hacen caso. Y entonces no somos niños. Hay que cumplir porque esto, cada día va a ser la comisión de bioética en el Estado de Tabasco, que también yo presido. Vamos a ir a los hospitales y vamos a ver quién está haciendo investigación y cómo se está haciendo la investigación y cuáles son los protocolos que se están haciendo y si se están usando seres humanos o están usándose otro tipo de productos. Es decir, no es, de veras, no es, tenemos que dar el salto, tenemos que ser justos y prudentes en que lo que decimos y hacemos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en los laboratorios me llevaban un medicamento y veía yo la bibliografía y era en coreano todo. Decía yo, ten tu medicina y ten tus cosas. No, yo no, cuando me traigas tú la traducción en coreano de toda esta bibliografía, entonces la uso. Pero mientras eso no funcione, y me perdí de varios viajes que estos señores regalaban, pero no puedes exponerte tú a recetar medicamentos, no puedes tú no atender tus responsabilidades en el hospital si tú no. Muchas gracias. El doctor Luis Fernando Rivera Rodríguez dice, buen día, doctor, muy buena conferencia, excelente, felicitaciones desde Nayarit, le mando un abrazo. Tengo una pregunta, si los hospitales públicos están priorizando la atención de enfermos COVID, ¿qué pasará con el resto de las enfermedades que poblacionalmente son relevantes? Y que al pausar su seguimiento estrecho por razones sanitarias, podrían llevar a las personas a complicarse y terminar falleciendo por esas causas. ¿Qué alternativas hay para disminuir ese riesgo? Bueno, yo voy a poner un ejemplo al doctor Rivera, que veo que es un hombre muy joven. Nosotros en Tabasco tenemos una epidemia de diabetes mellitus tipo 2. ¿A dónde va a pasar? Y uno de los problemas más graves que había antes de la pandemia eran las hemodiálisis. Hemodiálisis que cuestan muchísimo dinero. Ahora, si usted me pregunta qué pasó con las hemodiálisis, qué pasó con los diabéticos, pues siguen ahí. Y yo lo que sé es que se está pautando el trabajo. Pero eso, doctor Rivera Rodríguez, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, los responsables del área de infectología. Es decir, yo cuando salí de la escuela, tuve un maestro que murió en el cataclismo ese que hubo hace muchos años.
que me decía, mira Manuel, cuando tú llegues a un lugar, ve cuál es la epidemiología de ese lugar. Es decir, averigua de qué se enferma la gente del lugar donde tú vas a trabajar y vas a tener ventaja porque vas a saber qué es lo que está sucediendo. Y de 10 consultas, seguramente 8 van a ser de eso que se enferman siempre. Platicaba yo con unos médicos en la pasada epidemia de dengue, se murieron 6 niños de dengue. Y entonces, se revisaron los expedientes. Y antes que se murieran, fueron a ver de 4 farmacias de estos que tienen a jóvenes médicos trabajando, al centro de salud. Y finalmente al hospital de niños se murieron 6. Y si tú ves las notas, doctor Rivera, los diagnósticos son de amigdalitis, faringitis, faringoamigdalitis, cuestiones que verdaderamente no tenían una congruencia, pero lo que más me molesta es que estos médicos que vivían en esta comunidad donde se murieron 6 niños de dengue, sabían que había dengue ahí y nadie reparó en el dengue. Empezaron a hacer diagnósticos etéreos así y no se apegaron al piso. No se acordaron que un primo o un sobrino de alguno de ellos se murió de dengue. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser congruentes con uno mismo, decir, a mí qué me toca hacer de la situación. Y hacerlo. Yo supongo, doctor, que donde usted trabaje, si usted va y le pide ayuda a su director o a su jefe de servicio, que usted quiere trabajar sobre una línea X de medicina, poca gente va y pide eso. Le van a dar apoyo para poder desarrollar lo que usted quiere. Pero estamos cuidándonos de la 4ª ola. Y eso tiene a la gente con calambres. Aquí en la oficina, que somos 19 gentes, en los últimos 10 días tuvimos 2 con COVID positivo. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Yo creo que tenemos que ser mejor médicos, tenemos que ser más estrictos en nuestro trabajo, en hacer nuestro quehacer que nosotros decidimos hacer. Y hacer un protocolo y ver con la gente, si no estás en un hospital, júntate con 2 o 3 compañeros y hagan un protocolo de investigación de algo, de lo que tu comunidad se da o de lo que a ti te interesa, pero tiene que ser de generación personal. Muchas gracias. La doctora Enelia felicita al doctor Torrano. Dice, creo que al contrario, debemos de luchar para que la ética médica no sea solo historia para nuestros hijos. La tarea no es fácil, pero es responsabilidad de todos los que practicamos nuestra profesión y luchar por ello. Lo felicita una persona que está como Galaxy. Araceli Silva dice, hay que mantener la pasión por lo que hacemos y lo que estudiamos. Estamos llegando al final del tiempo destinado a la plática. Me gustaría que mandara un mensaje, doctor Manuel Fernández Torrano. Bueno, mi hermano menor, un año menor que yo, dice que yo estoy fuera de sitio, estoy fuera de cordura, porque todos los días de la vida que yo hablo de medicina, y efectivamente, porque soy médico, porque no puedo dejar de ser médico porque ganó el Guadalajara o perdió la América, ¿no? Yo tengo que ser médico porque yo quiero ser médico. Mi esposa es doctora también. En algún momento yo fui director del Hospital del Niño y ella era la directora del Hospital de la Mujer. Entonces se desayuna, se come y se cena medicina. Mis hijos, un economista, un abogado, una licenciada en administración de empresa y un licenciado en ciencias de la comunicación. Como ustedes verán, yo abrí la puerta para que ellos hicieran de su vida lo que consideraran que fueran felices. Yo soy feliz siendo doctor, verdaderamente feliz, las 24 horas del día, y yo les pido a ustedes que sean felices con su trabajo, que degusten el trabajar
como médicos. Yo creo que no hay nada mejor en la vida. Seguramente que un arquitecto dirá lo mismo. Pero yo, después de 50 años de estar trabajando, no encuentro otra buena razón para morir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Fernández Torrano. Una conferencia verdaderamente muy inspiradora y que despierta muchas opiniones encontradas, más ahora que estamos en esta pandemia y acerca del manejo, si fue bueno, si fue malo, etcétera. Nada más quiero recalcar que el manejo político de la información ha hecho más daño en ocasiones que la misma pandemia. Creo que debemos, a lo mejor en un futuro vamos a analizar para qué sirve un semáforo si de todas maneras los mensajes son totalmente incongruentes. Y con respecto a las políticas, también es ético lo que se dice. No se puede decir que se cumplió una función cuando se recibe un lote de vacunas. Realmente creo que lo que se ha informado deja mucho que desear con respecto a la ética. Y pues definitivamente la ética la hacemos todos nosotros, todos los días, y les invito a ser unos excelentes médicos apasionados por la profesión, así como el doctor Manuel Fernández Torrano, al que felicito. Y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos una felicitación y les invito para las próximas actividades de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Muchas gracias y hasta pronto. Se me olvidaba, este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que lo pueden consultar como Médicos Unidos por México. Muchas gracias y buen día. Maestro Torrano. Gracias igualmente a todos.